Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas a tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Todos hemos buscado luz en la oscuridad, cansados nos encontramos de batallar. Hemos corrido todos hacia la maldad. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Lo crees, si lo recibes y si lo sientes. Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara son algunos de los personajes que hemos venido estudiando en nuestro libro de Hebreos en el capítulo 11. Es específicamente este capítulo en donde estamos viendo la fe de estos personajes. ¿Y por qué es tan importante la fe de estos personajes? Porque son nuestra inspiración. Son un ejemplo que estamos siguiendo para poder llegar a conocer mejor a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es ese primer paso que nos puede llevar a tener un mejor entendimiento y conocimiento acerca de Dios? La última vez quedamos en el versículo número 11, donde dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de edad. Estamos hablando de Abraham, porque consideró que el que lo había prometido era fiel, se refiere a Dios, y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto, en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. A los 75 años de edad, con su esposa, con un cúmulo de incertidumbres, pero firmemente aferrado a la promesa que Dios le dio, Abraham obedeció las instrucciones del Señor y se dirigió hacia la tierra prometida, dejándose guiar únicamente por Dios. Abraham solo se dispuso, dejó su parentela, su hogar, y Dios se encargó de todo lo demás, incluidos los más mínimos detalles. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Por esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, especialmente por los cristianos. Lo citamos, lo comentamos, y hasta lo tenemos memorizado, pero ¿entendemos lo que realmente dice? O mejor aún, lo tenemos revelado, es decir, amamos a Dios de tal manera que si Él nos dice que vayamos a un lugar desconocido o que hagamos algo que no sabemos y además no tenemos ni los recursos ni los medios para hacerlo, ¿lo haríamos realmente? Bueno, en caso de que sea así, entonces esta promesa es para nosotros. Pero porque estamos conformes a Dios, porque nos estamos sometiendo a Él y porque aceptamos su voluntad
Y es así, y solo así, que se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Esta es la convicción con la que Abraham emprendió ese largo recorrido hacia la tierra prometida. El tiempo comenzó a pasar, y mientras que Abraham y su grupo continuaban en el desierto avanzando, aquella promesa de la que le habló el Señor no llegaba. Un día, en una conversación entre Dios y Abraham, salió a colación el tema de la promesa, y Abraham se lo reprochó a Dios. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, en donde Abraham le reclama, le dice a Dios: ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado descendientes propios, uno de mis siervos será mi heredero. Hermanos, esto es algo muy común que a todas las personas nos sucede. Nos desanimamos porque los resultados que recibimos no son lo que esperábamos, o porque la respuesta a nuestras oraciones simplemente no sucede, no llega. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos rápidos y sacamos conclusiones. Pero veamos la respuesta de Dios en el versículo 4 y 5, donde Dios le contesta a Abraham: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Salieron de la tienda, porque estaban en la tienda de Abraham, y le dice: mira el cielo, y si puedes contar las estrellas, esa será la cantidad de descendientes que tú tendrás. Y en ese momento de desánimo en la vida de Abraham, esa fue la respuesta. Eso fue lo que Abraham necesitaba de parte de Dios para renovar su fe. Amados, este es el renuevo que todos necesitamos cada vez que nos sentimos desanimados, cada vez que estamos cansados o que perdemos la esperanza. Y la manera de alcanzar esto o de conseguirlo es muy sencilla. Solo tenemos que dirigirnos a Dios y hablar con Él, orar con Él. Él nos renovará, nos refrescará, nos recargará para poder continuar, para poder seguir adelante y recibir ese galardón. Fíjese en lo que dice el versículo número 6 de este mismo capítulo, en donde dice: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Este detalle es muy importante. Fue considerado justo por parte de Dios. ¿Y por qué lo consideró justo? Única y específicamente por la fe. Este es el favor de Dios que nosotros, los que creemos en el Señor, debemos anhelar, alcanzar y tener. Tenemos que tratar de encontrar la manera, a como sea, de ser justos ante los ojos de Dios. Volviendo a nuestro relato en Génesis, veremos que parece ser que la voz audible de Dios no era suficiente para aclarar o para revelarle a Abraham lo que el Señor le estaba diciendo. Porque en el siguiente capítulo, el capítulo número 16, Sara, su esposa, llevada por su profundo deseo de ser madre y tal vez por su condición de esterilidad, cometió un gravísimo error. Sara le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham aceptó la propuesta de Sara. Ella tomó a Agar, la sierva egipcia que tenía, y se la entregó a Abraham como su mujer. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. Ella quedó embarazada y dio luz a un niño al que llamaron Ismael. Pero después de que el niño nació, todo comenzó a cambiar para Sara. Agar se insubordinó a Sara, la menospreciaba porque no podía concebir, y probablemente, como en todas las sociedades ocurre, todas las sociedades que están compuestas por humanos, los comentarios, las burlas y toda clase de murmuraciones se comenzaron a tejer contra Sara y comenzaron a hacerle su vida totalmente imposible. Esto es lo que sucede cuando nuestras grandes ideas intervienen en los planes de Dios. Bueno, la verdad es que cuando Abraham recibió la promesa de su heredad, tenía 75 años de edad y su esposa Sara tenía 65 años. Además, ella siempre había sido estéril. Los años pasaban y eran nómadas en el desierto, y por lo tanto, este era un caldo de cultivo perfecto para la gestación y contemplación de tan majestuosas y prácticas ideas.
pero los planes de Dios ya estaban diseñados para ellos, ya estaban trazados. Dicen las Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos 1 y 2, que cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció a Dios y le dijo, vamos a verlo. Génesis 17, versículos 1 y 2. Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré de gran manera. Esta es nuevamente una terapia de restauración de fe para Abraham, una reconfirmación de que es Dios mismo quien está a cargo de ellos, a cargo de todos nosotros. Y es un recordatorio de que Él ha hecho una promesa que cumplirá a cabalidad cuando llegue el momento justo, conforme a sus planes y criterios siempre convenientes. ¿Para quiénes? Para quienes estamos en su propósito. Veamos que Dios le dio unas instrucciones y unas promesas muy especiales a Abraham, entre ellas y específicamente hablando de Sara. Veamos lo que le dijo. Está en Génesis 17, 16. Dice así. Dice, yo bendeciré y también te daré de ella a su hijo. Perdón, lo repito, yo bendeciré y también te daré de ella un hijo. Si yo la bendeciré, ella será madre de naciones, y de ella procederán reyes de pueblos. Dice la Escritura que cuando Abraham escuchó esto, él se postró en el suelo y comenzó a reírse dentro de sí, porque no podía creer cómo un hombre de 100 años de edad podría engendrar y tener un hijo con su esposa estéril de 90 años. Y creyendo que se trataba de Ismael, Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. A lo que Dios le contestó, ¿qué es lo que no entiendes, Abraham? Que no estoy hablando de Ismael, me refiero a Sara, tu esposa. Bueno, no fueron estas las palabras con las que le habló el Señor. Le dijo, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. En estos versículos quiero, hermanos, que veamos claramente cómo se refleja la misericordia de Dios en un hombre que escucha un mensaje, que recibe una palabra y sigue constantemente con la misma pregunta. Pareciera que no hubiese escuchado nada. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Bueno, realmente después de que el Señor se lo repitió y se lo aseguró a tantas veces a Abraham la misma promesa, él seguía sin entenderlo. Dios conocía muy bien a Abraham y sabía que lo que sucedía no era falta de entendimiento. Abraham realmente entendía lo que el Señor le decía. El Señor sabía lo que estaba pasando. ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce el corazón. El Señor mira las intenciones del corazón. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Así hagamos preguntas, así tomemos las acciones equivocadas. El Señor sabe las intenciones de nuestras acciones, de nuestras preguntas, de nuestras conversaciones. Él conoce los pensamientos más profundos de nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual el Señor no tomó ninguna represalia contra Abraham. Ya le había repetido varias veces la promesa, ya le había dicho en distintas oportunidades lo que tenía reservado para él. Y Abraham seguía con la misma pregunta retóricamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que no creía? No, hermanos, sí creía. Lo que pasa es que las palabras que Abraham recibía de Dios en su promesa endulzaban y motivaban su vida. En cambio, cuando Sara se rió de la misma promesa que escuchó Abraham, porque no se rió solamente Abraham o solamente Sara, se rieron los dos, la reacción de Dios fue muy distinta. Veámoslo, está en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos de 10 al 14.
en donde dice así. Dice: entonces dijo Dios, ciertamente volveré a ti después del tiempo que dura el embarazo. Y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré placer, siendo también anciano mi señor? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Diciendo: ¿realmente he de dar a luz siendo vieja? ¿Acaso existe para Jehová alguna cosa difícil?, preguntó Dios. Al tiempo señalado volveré a ti, después del tiempo que dure el embarazo, y Sara habrá tenido un hijo. Notemos que en el versículo 12 dice que Sara se rió dentro de sí. Y en el versículo 17 del capítulo anterior dice que Abraham se rió diciendo en su oración: ¿cómo podemos tener un hijo? ¿Cómo podré engendrar yo un hijo? Nos podemos dar cuenta que ambos se reían de la misma promesa, ¿verdad? Pero no porque Dios estuviera diciendo algo gracioso, sino se reían era por su realidad, por la etapa de la vida, por la etapa de sus vidas en las que se encontraban en ese preciso momento. Tengamos presentes sus edades, la esterilidad de Sara, y aparte de esto, fijémonos en lo que se pregunta Sara en el versículo 12, en donde dice: después de haber envejecido, ¿cómo voy a tener placer si también mi esposo es un viejo? La risa de Sara, sumada a esta pregunta, nos demuestra que en su corazón había incredulidad. No creía. Era muy distinta la actitud que tuvo Abraham cuando se rió. Pero en este caso, Sara tenía incredulidad. No creía lo que estaba escuchando de la boca de Dios. Y de ahí la respuesta y la pregunta de Dios en el versículo 14, cuando dice: ¿acaso existe para Dios alguna cosa difícil? No, hermanos, la respuesta es no. Amados, para Dios no hay nada difícil. Y es a través de la fe que nos acercamos, agradamos y conocemos a Dios. Recordemos, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo que nos dice. Es muy importante y hago mucho énfasis en esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. Probablemente en los últimos videos que he hecho me han escuchado decir muchísimo esto. Tengo un profundo afán en mi corazón de presentar a Dios, de dar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Los tiempos son malos, hay enfermedades, hay violencia, los países cada vez se ponen más turbios. Es la realidad de nuestras vidas, y el único que nos puede sacar de todo esto es el creador de todo cuanto existe. No creamos ideas vanas, ideas sutiles, ideas de los hombres que no tienen ningún tipo de trascendencia. El único autor y dador de la vida se llama Dios. Y quiero que veamos cuál fue la revelación que Pablo nos dio acerca de esto en la vida de Abraham. Porque Abraham fue un hombre como nosotros y tenía sus situaciones. Y este tema de la esterilidad y de que no podía tener un hijo junto con su esposa fue algo que le cargó mucho en su vida. Pero él hizo lo que nosotros tenemos que hacer: aferrarnos a Dios. Y a pesar de que habían dificultades, él podía acercarse a Dios y hablaba con Dios y escuchaba a Dios, porque era un hombre que tenía o se esforzaba por tener un corazón limpio, pasaba tiempo con Dios, oraba con Dios, anhelaba la presencia de Dios.
Eso mismo tenemos que hacer nosotros. No podía tener hijos. Y él fue a la fuente correcta, al dador de vida. Y a pesar de que era un hombre de 100 años de edad, el dador de la vida le concedió su hijo. Miremoslo, está en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Lo voy a leer muy despacio, porque quiero que cada quien escuche lo que dice Pablo acerca de esto, y que la revelación de estos versículos nos den a entender de lo que es capaz de hacer Dios en la vida de un hombre que se rinde ante Él, en sus brazos, ante sus pies. Dice así: Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que había sido dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contado por justicia. Esto caracterizó la fe de Abraham. Fíjense que el texto utiliza un término que es fuerte. Dice que era un hombre que estaba muerto. Tenía 100 años de edad. Sara, su esposa, tenía la matriz muerta. Aparte de eso, 90 años de edad. Es un escenario terrible. Es un escenario en el que pensar en procrear un hijo, concebirlo, es totalmente irrisorio. No culpo la risa ni de Abraham ni de Sara. De pronto siento temor de Dios al pensar que fueron capaces de reírse en la presencia del Señor. Pero es que las circunstancias eran totalmente irrisorias. Sin embargo, el Señor contesta: ¿hay algo para mí imposible? Queridos hermanos, no sé si es la primera vez que nos ves, no sé si te han compartido este video y no conoces mucho acerca de lo que te estoy hablando. Quiero decirte algo. Cualquier cosa por la que estés pasando, cualquier cosa que estés viviendo, cualquiera que sea tu preocupación, tu carga, para Dios no hay cosas imposibles. Dios es el artífice, Dios es el autor, el creador, el hacedor. Dios es una realidad, Dios no es una fábula. Dios es más real y está más presente de lo que tú y yo mismos estamos. No dudes en voltear los ojos a Dios. Si has pasado toda una vida de desorden, una vida de la que te arrepientes, si has cometido errores, si has fallado, nunca es tarde para voltear los ojos al Señor. Nunca. Por el contrario, Él está esperando que lo hagamos. Y si de pronto somos personas que estamos en la fe, llevamos algún tiempo tratando de buscar al Señor, de conocerle, y necesitamos tener un renuevo con el Señor, no está mal voltear nuestros ojos a Dios, porque Abraham lo hizo en distintas oportunidades. Se debilitaba su fe. Es más, se enfrentó a Dios y le reclamó, le dijo, le reprochó: ¿dónde está la promesa que me hiciste? No está mal. No está mal de vez en cuando mirar al Señor y preguntar por algunas cosas. Él no nos va a recriminar, Él no nos va a regañar por esto. Por el contrario, Él se va a dar cuenta que tenemos
tanta fe en Él, que somos capaces de preguntar, ¿qué pasó con esto que te pedí? ¿Qué pasó con esto que puse en tus manos? Dios está presente y es más real de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por este momento, Señor, que tú nos permites hablar de ti, compartir acerca de ti, Señor. Te doy muchas gracias, Dios, por hombres como Abraham y por todos los que, Señor, tú has utilizado en el transcurso de los días de este mundo, Padre. Te ruego, Señor, que tengas misericordia con nosotros, así como la has tenido con los demás, Señor, con Abraham, Noé, Enoc, Padre, con David. Tantos errores que cometió David y tú lo amaste, lo perdonaste, Señor, y nos hablas de él en tu palabra. Gracias, Dios, te damos por estos varones que te han servido, que han puesto su pie en la brecha y han decidido seguirte, Padre. Especialmente te agradezco, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús de Nazaret, por aceptar ese sacrificio de amor en la cruz del Calvario por nosotros. Te ruego, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que bendigas a la persona que en este momento nos está viendo. Señor, llénale de bendiciones. Pon tu mano sobre su vida como un bálsamo, Señor. Dale paz, dale consuelo, Señor. Demuéstrale, Señor, que tú estás presente en su vida. Señor, quita ese velo que de pronto pueda estar apartando a esa persona de ti. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos sigas enseñando tu palabra, que nos ayudes a ser mejores personas, Señor. Porque todos estamos equivocados, todos nos hemos descarriado, todos hemos fallado, Señor. Pero tenemos un abogado en Cristo, que cada vez que nos caemos, nos da la mano y nos levanta. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén.